Yahweh les bendiga, amados y amadas, con ustedes Elsa Rivera, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. En la descripción del video encontrarás los enlaces de nuestro canal en Telegram y el enlace de Facebook. Te invito a que te suscribas de igual manera a nuestro canal alternativo en esta plataforma de YouTube llamado Naciones Unidas en Yeshua. Hoy quiero compartir contigo una historia de la vida real. Para ello te pido que vayamos al libro de Jeremías 30:17. Leo en el nombre de Yeshua y dice así: Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Yahweh, porque desechada te llamaron, diciendo: Esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Y en el libro de Jeremías 33:6 dice: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Conviene que yo comparta los milagros y las maravillas que Yahweh, nuestro Adón, ha venido haciendo en estos últimos tiempos. En estos tiempos del fin y tiempos postreros en los cuales nos encontramos, y en los cuales Él ha prometido que derramará de su Ruach HaKodesh sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos tendrán sueños. Y eso es precisamente lo que hemos podido constatar en este último viaje a Sudamérica, en donde Yahweh me permitió visitar algunos países y estar visitando a nuestros hermanos y hermanas por alrededor de más de 6 semanas. Ha sido un privilegio poder visitarles, estar con ustedes, y agradezco de antemano a todas las personas y familias que hicieron posible este viaje misionero a Sudamérica. Sea Yahweh bendiciéndoles abundantemente. Agradezco también a los pastores y a las pastoras que hicieron posible estas ministraciones, así como también a las coordinadoras en las diferentes naciones. Sea Yahweh retribuyéndoles abundantemente. Hoy quiero compartir con ustedes un testimonio de una hija de Yahweh, de una princesa de Yahweh, de nacionalidad chilena. Y es que hace algunos meses, en el penúltimo viaje a Sudamérica, una de las hermanitas anfitrionas en Chile me invitó a que pasásemos a orar a un cierto hospital chileno por una sierva del Altísimo que se encontraba en ese momento enferma y hospitalizada en el área de cuidados intensivos. Así que la sierva chilena y yo acudimos al hospital en donde se encontraba la enfermita, pero nos prohibieron el acceso porque no contábamos con una tarjeta particular que el hospital expide para poder visitar a los enfermos. Y la persona que había acordado con nosotros de estar ahí en la puerta del hospital a una determinada hora no llegó. Así que estando ahí afuera del hospital acompañada de mi hermana, la sierva chilena, le dije que oráramos al Altísimo y poderoso Yahweh Elión para que me permitieran el acceso para poder pasar a orar por la enferma que se encontraba en cuidados intensivos. Y una vez que terminamos de orar ahí en la parte exterior del hospital, prácticamente a unos metros de la puerta, justamente unos segundos después, vi que por unos segundos se quedó el área de la puerta sin guardia. Era la hora del cambio de guardia y unos segunditos después llegó el nuevo guardia. De modo que sin mayor preámbulo me acerqué al nuevo guardia y le solicité autorización para ir a orar por una determinada paciente en cuestión que se encontraba en ese momento en cuidados intensivos. Y el nuevo guardia, para mi sorpresa, no me solicitó la tarjeta especial que expide el hospital para poder ingresar. Tampoco me solicitó una identificación personal. Simplemente me preguntó: ¿sabe usted en dónde se encuentra el área de cuidados intensivos?
a lo que yo le respondí afirmativamente. Así que acto seguido, el guardia nuevo que recién había ingresado me permitió el acceso al hospital. Así que armándome de valor, ingresé al hospital y de inmediato, al dar el primer paso, empecé a orar a mi Abba Yahweh para solicitarle que me llevara a través del Ruach HaKodesh al lugar en donde se encontraba nuestra amada hermana, a quien yo no conocía hasta ese momento. Y mi Adonai es tan fiel que él dirigió mis pasos hasta donde se encontraba el área de cuidados intensivos. Y con firmeza ingresé al área de cuidados intensivos. Era un área pequeña en donde se encontraban aproximadamente 6 camas al lado izquierdo, 6 camas al lado derecho. Al fondo, un pequeño escritorio en donde vi algunos galenos por ahí estar haciendo sus actividades. Al centro de esa área era un pasillo bastante amplio. Y cuando me dirigía hacia donde se encontraban 2 o 3 médicos, uno de ellos avanzó hacia mí. Y cuando amablemente me preguntó que qué se me ofrecía, le pedí permiso para poder orar por la chilena. Y cuando le di el nombre de nuestra hermana en la fe, el médico de inmediato me indicó en dónde se encontraba. Y al mismo tiempo también me solicitó que no me fuese a acercar a la cama, debido a las deplorables condiciones en las que se encontraba la paciente, prácticamente al borde de la muerte. Por favor, no se vaya a acercar a la cama. Los órganos de la paciente presentan necrosis. Ella se encuentra al borde de la muerte. Está abierta de lado a lado, de extremo a extremo, a la altura de los intestinos, y estos presentan necrosis en su totalidad, y esto es muy contagioso. Le ruego que por favor no se acerque ni siquiera a la cama, ni siquiera a los pies de la cama de la paciente. Si usted pretende hacer una oración por ella, por favor hágalo desde aquí, me indicó el médico. Y sea breve, además añadió. De modo que de donde estaba conversando con el médico solamente avancé hacia la cama de la paciente un par de pasos más. Me encontraba aproximadamente a 2 metros de distancia del pie de cama. Y a decir verdad, era la primera vez que yo veía a la hermana en la fe. Se veía totalmente desahuciada. Y gracias a la misericordia divina no pude ver el área de su vientre, que en aquella ocasión se encontraba abierto de lado a lado y de él pendía una gran bolsa plástica. Por unos breves segundos hice contacto visual con mi amada hermana, y solo al ver su rostro era más que evidente que estaba sufriendo tremendamente. No podía ni siquiera sostener su cabeza en pie. Su cabeza estaba ladeada. Sin embargo, estaba consciente y con sus ojos abiertos. Así que rápidamente me presenté y le dije: soy Elsa Rivera, vengo de México. El Señor me trajo para que ore por usted. Y recuerdo perfectamente que el médico que estaba atendiendo a mi amada hermana, la chilena, se encontraba a mi lado derecho, unos 2 metros a mi derecha, observando cuidadosamente todos mis movimientos. Él portaba una especie de expediente en su mano, pero vi que estaba atento a todo lo que yo hacía, particularmente a que obedeciera sus instrucciones de no acercarme a la paciente debido a la delicadeza de su estado. Así que una vez que me presenté con la amada chilena, empecé a orar, y la oración fue muy breve, pero apenas empecé a pronunciar la primera palabra, sentí el poder de Yahweh que salía a través de mi boca, porque dice la Escritura que las palabras que yo te hablo hoy son espíritu y son vida.
Cerré mis ojos y empecé a orar por la chilena. Y el poder de Yahweh era tan fuerte que yo misma me estremecía al estar orando. Salía de mi boca un poder que jamás había experimentado, el poder sanador de mi Abacadosh. Sentía la reverberación de ese poder invisible que llegaba y chocaba con unas ondas potentes hasta donde se encontraba la chilena y regresaban hacia mí como un viento cálido. Mientras yo seguía profiriendo palabras de sanidad, las ondas de sanidad y del poder de Yahweh, nuestro Abacadosh omnipotente, chocaban en el cuerpo de la chilena con gran poder. Yo no solamente podía estar orando por ella, sino que simultáneamente podía estar viendo en el espíritu lo que esas ondas poderosas y sanadoras de nuestro Abacadosh estaban haciendo en el cuerpo de la chilena. Y quizá mi oración no fue tan breve como la oración de Moisés cuando intercedió por su propia hermana María, cuando le dijo a nuestro Abacadosh, El Na, Refa Na La. Quizá mi oración de intercesión por la chilena duró un minuto más, pero cada palabra que salía por mi boca iba llena del poder del Ruach HaKodesh. Y para gloria de mi Abacadosh, la chilena fue dada de alta en los días subsecuentes. Aún el médico que me recibió estaba atónito del milagro que Yahweh Elión había hecho en esa chilena. Yahweh la sanó prácticamente en ese momento. Y la necrosis que presentaban sus órganos y sus intestinos desapareció. Esas células muertas cobraron vida y esos tejidos que se encontraban ya muertos y esos órganos muertos cobraron vida. Y la isquemia desapareció y la necrosis desapareció. Y aunque los médicos dicen que la necrosis y la isquemia es irreversible, ese médico en particular que me permitió el acceso para orar por la chilena, fue testigo del gran poder de nuestro Abacadosh, al igual que otro grupo de médicos de ese hospital en Chile. Quedaron todos atónitos en el área de cuidados intensivos al ver que esa isquemia y la necrosis que la chilena presentaba, Yahweh la hizo reversible. Porque al Elohim a quien servimos es todopoderoso, es omnipotente, y él tuvo misericordia de la chilena y la sanó, en presencia de todo el séquito de médicos que se encontraba en cuidados intensivos. Y en este último viaje que recién acabamos de realizar a Sudamérica, fue que la chilena testificó, completamente sana y restaurada desde la comodidad de su hogar. Nos invitó una deliciosa taza de té y un panecito con una deliciosa mermelada de membrillo que ella misma había preparado con sus propias manos, estando sana y salva en la comodidad de su hogar, y agradeciendo a nuestro Abacadosh por su misericordia y por sus maravillas, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Él es todopoderoso y toda vez que las personas se humillan delante de su presencia y claman a Él por misericordia, Él indefectiblemente responde. Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ni entiendes, dice Jeremías 33:3. Y además de ese milagro de sanidad que Yahweh hizo con la chilena, también provocó otro milagro en el cuerpo de médicos de ese hospital, porque al ver el milagro portentoso que Yahweh hizo con su pacientita
de cuidados intensivos, ahora nos han mandado solicitar que vayamos a orar por sus pacientes mayormente desahuciados que se encuentran en el área de cuidados intensivos. Los médicos mismos han reconocido que fue un milagro de Yahweh, porque a la paciente chilena solamente le daban 2 días más de vida, debido a la avanzada necrosis que presentaban sus tejidos y sus órganos. Así que hoy te puedo decir y compartir contigo que Yahweh en realidad, en aquella ocasión, en ese penúltimo viaje a Sudamérica, realizó 2 milagros, 2 grandes milagros. Un milagro de sanidad en el cuerpo desahuciado de la chilena y otro en el cuerpo de médicos del área de cuidados intensivos, dado que al ver el milagro que Yahweh hizo en su paciente desahuciada, a quien solamente le daban 2 días más de vida, Yahweh quitó la incredulidad de los corazones de esos médicos y la cambió por emuná, por fe, porque ellos mismos fueron testigos del gran milagro que Yahweh hizo en su paciente chilena. Sea siempre toda la gloria y la honra al altísimo y poderoso Yahweh Elión. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.